Hola, un cordial saludo a todos y todas. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de Derecho Ambiental Internacional, tema que corresponde a nuestro curso de Derecho Ambiental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. A continuación vamos a abordar lo que son los tratados internacionales adicionales a los instrumentos de cambio climático que ya vimos en la clase anterior. Para esto vamos a empezar con el tema de diversidad biológica, una pequeña conceptualización y por lo tanto más adelante vamos a abordarlo desde las disposiciones más importantes que han sido incluidas dentro de ese convenio de diversidad biológica que fue aprobado al interior de Naciones Unidas. Para empezar tenemos que la diversidad biológica tiene un marco de regulación tanto constitucional como ya a partir de cada uno de los instrumentos que han sido desarrollados en tratados internacionales, en la legislación y también en otra normatividad reglamentaria que ha sido expedida en Colombia. Por ejemplo, en el caso de los artículos 7 y 8 de la Constitución, allí se nos habla del deber de protección y conservación de la diversidad biológica por parte del Estado. Del mismo modo, el artículo 79 de la Constitución nos habla de esa obligación de proteger esos elementos que hacen parte del ambiente. Conforme a esto, tenemos que a partir de estas disposiciones que hacen parte de las regulaciones jurídicas, surgen dos conceptos que son muy importantes para el tema que estamos abordando el día de hoy. Por una parte, en relación a ese componente de lo natural en el que hablamos de esa definición de la biodiversidad, pero por otra parte también de ese componente cultural o humano que nos refiere a esa diversidad desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, muchas posiciones teóricas ahora han defendido que debemos incluir esos dos elementos para dar una nueva visión sobre un concepto de diversidad biocultural. Como segundo punto tenemos aquella discusión que se ha venido dando entre los conceptos de recursos y bienes. Cuando nos referimos al concepto de recursos naturales, nos estamos remitiendo a la concepción de explotación de las fuentes materiales de la biodiversidad, mientras que otras posiciones jurídicas se han venido dando sobre la definición amplia en materia de bienes naturales y ambientales para referir que no solamente hace parte de esa concepción de los bienes como fuentes de satisfactores de las necesidades básicas humanas, sino también como bienes jurídicamente protegidos, es decir, aquellos que merecen la consideración para ser protegidos desde el punto de vista jurídico. En tercer lugar, tenemos que referirnos al uso, acceso y apropiación de la biodiversidad por parte de los seres humanos y una serie de actividades que ponen en peligro la existencia misma de estos elementos de la naturaleza. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la contaminación o aquellos que puedan generar impactos de carácter irreversible, como es la extinción de ciertas especies. Entre estas actividades podemos mencionar la agricultura, la ganadería, la industria e incluso otro tipo de actividades como es la extracción de recursos no renovables y que pueden poner en peligro estos elementos de la diversidad biológica. El cuarto aspecto tiene que ver con un tema de valoración y aquí hablamos específicamente de cómo esa biodiversidad tiende a ser infravalorada, cómo algunos países han sido catalogados como países pobres o en desarrollo, pero con una gran riqueza en términos de biodiversidad. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos del concepto de biodiversidad es fundamental también para tratar los temas de pobreza y de desarrollo desde el punto de vista sostenible. Es decir, cómo a partir de esa biodiversidad se pueden crear fuentes económicas, incluso de subsistencia directa, pero cómo también una serie de proyectos de desarrollo pueden afectar a estas comunidades vulnerables. Entonces, por lo tanto, se dice que debe existir un equilibrio y que por lo tanto entonces no debe existir una infravaloración sobre esa diversidad porque esa diversidad es fundamental para repartir los beneficios sobre la población. Y en quinto lugar tenemos que
todo el marco de regulación, principalmente como lo vamos a ver en el Convenio de Diversidad Biológica, tiene que también incluir un componente de conocimiento tradicional sobre la propiedad. En este caso se ha discutido sobre todo el tema de la propiedad intelectual, específicamente lo que son obtentores vegetales y otro tipo de propiedad industrial, que pues se ha servido también para establecer también todo lo que ha sido en los regímenes internacionales sobre derechos de exclusividad de explotación, y específicamente lo hablamos por ejemplo en el caso de el acceso a los recursos genéticos, que pues también ha sido un tema que ha sido regulado también por la Convención de Diversidad Biológica, y que en Colombia también se ha expedido una serie de reglamentación sobre este tema. Sobre la diversidad tenemos lo siguiente. Tenemos estos 4 regímenes de regulación. Decimos que la biodiversidad es un patrimonio común que muchas veces suele convertirse en un libre acceso por falta de regulación. Por otra parte, también nos referimos a la diversidad biológica dentro del régimen de regulación del patrimonio estatal, y es cuando empieza a jugar un papel muy importante aquella definición de bienes públicos en cabeza o titularidad del Estado. Del mismo modo se han reconocido derechos de explotación económica sobre la biodiversidad que pues han dado también origen al régimen particular o régimen privado sobre estos elementos de la naturaleza. Y finalmente tenemos aquellas características que han sido establecidas desde el punto de vista constitucional en relación a la definición del patrimonio colectivo o del patrimonio común, sobre el cual se generan una serie de características, como lo vamos a ver a continuación. De acuerdo a lo anterior, tenemos estos 4 regímenes de regulación frente a la diversidad biológica, pero también tenemos unas disposiciones constitucionales que lo que van a hacer es establecer una serie de limitaciones a través de esos valores y de esos principios constitucionales en materia ambiental que ya se han venido estudiando en clase. Por ejemplo, cuando nos referimos al patrimonio común, sabemos que ya hay una consagración frente al derecho a un ambiente sano como un derecho colectivo, y a su vez en ese mismo artículo 79 de la Constitución Política tenemos esos deberes del Estado en relación a la protección de la integridad del ambiente y de la conservación ambiental. Por otra parte, también tenemos esa definición de los bienes públicos o bienes comunes, si se quiere, en el artículo 63, que es lo que nos establece también esa aproximación al concepto mismo del patrimonio común desde el punto de vista también internacional, pero sin desconocer que también en el mismo derecho internacional público se ha reconocido esa facultad o ese principio y derecho de soberanía que tienen cada uno de los países sobre su diversidad biológica. Por otra parte, en el caso del patrimonio estatal, encontramos en los artículos 63, 79 y 80 de la Constitución Política precisamente esa definición de los bienes públicos en cabeza del Estado bajo esas definiciones de declaratorias, por ejemplo, que se han establecido en relación a los parques nacionales naturales, y que vamos a ver cómo en el Convenio de Diversidad Biológica se establece como una de las obligaciones por cada uno de los estados. En el caso del patrimonio particular nos encontramos con unos límites que se establecen o están orientados hacia el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad establecida en el artículo 58, asimismo como la prevalencia del bien común dentro de la iniciativa privada que ha sido establecida en el artículo 333. Y finalmente, cuando nos referimos ya como un bien o patrimonio colectivo, también tenemos que entrar a hablar o discutir una serie de derechos que tienen ciertas comunidades como lo son los grupos étnicos o los pueblos indígenas, y que pues también tienen un reconocimiento desde el punto de vista constitucional, como son los artículos 63 y 329, en donde se nos hablan de esas características como un patrimonio inalienable, imprescriptible e inembargable, especialmente en lo que tiene que ver con las tierras comunales y las tierras de los resguardos indígenas.